Me vais a permitir que vayamos a la palabra de Dios. Vamos a centrarnos en un pasaje bíblico que es en Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 23. En el día de hoy daríamos por terminado la serie de predicaciones que hemos estado viendo en los últimos tiempos en el primer y segundo libro de Samuel, ¿vale? Hoy veremos el último pasaje, aunque nos quedará un mensaje más que tiene que ver con el rey David y lo dejaremos para el final, ¿vale? Pero hoy vamos a ir al capítulo 23 porque, aunque la semana pasada vimos el capítulo 24, el último capítulo, nos quedó pendiente los primeros versículos del capítulo 23, del 1 al 7, del 1 al 7. Allí tenemos un salmo, un poema escrito por David. Y el mismo texto nos dice que esas palabras de David, ese salmo, ese poema, fueron sus últimas palabras. Cuando decimos sus últimas palabras no quiere decir que una vez que las dijo, él se murió, no, sino simplemente fue el último salmo, por así decirlo, que él escribió, inspirado por el Espíritu de Dios. Y ahora hablaremos qué es eso, de ser inspirado, ¿vale? Pero vamos al capítulo 23 de Segunda de Samuel, versículo 1, dice así. Estas son las palabras postreras últimas de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, eterno, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar, en su lugar. En estos últimos días tengo entendido que en Almagro, en un pueblo muy bonito que está cerca de Valdepeñas, se está celebrando, como se hace todos los años, una especie de festival de teatro. Y ya sabéis lo que es el teatro, ¿verdad? El teatro básicamente es una actividad donde una serie de personas suben a un escenario y representan un papel. La vida de una persona, ya sea real, ficticia, representan un papel. Eso es en cierta forma lo que están haciendo el teatro, ¿verdad? Hace poco leí en esas notas que muchos de nosotros recibimos al principio del año, notas diarias, una pequeña reflexión que hablaba de las últimas palabras del emperador romano Augusto. Y sus últimas palabras, al parecer, fueron una pregunta. ¿He representado bien mi papel? Pues bien, aplaudid, que se acabó la comedia. Al parecer, dijo este personaje histórico. Probablemente, hermanos, hermanas y amigos, nunca estaremos tan cerca de lo que realmente es nuestra vida como en el momento de una muerte inminente.
Y en cierta forma todos estamos en esta situación. Todos podemos morir en cualquier momento. Yo he conocido personas que han enfermado y el médico les ha dicho: a usted le queda poco tiempo, a usted le queda unos meses. Tengo concretamente en mi mente a una familia a la cual el médico le dijo que le quedaba 1 año de vida. Oye, al año, clavado, se murió. Todos nosotros un día nos vamos a morir. Yo no sé cómo responderíamos tú y yo si un día un médico nos diagnostica una enfermedad y nos dice que nos queda unos meses, unos pocos años. ¿Cómo viviríamos a partir de ese momento? ¿Cómo sería nuestra vida? Si somos creyentes, ¿cómo sería nuestra relación con Dios a partir de ese instante? ¿Seríamos iguales? ¿Cambiaríamos? ¿Nos quitaríamos la máscara? ¿Dejaríamos quizás de representar un papel para ser originales, para ser sinceros, verdaderos? ¿Cuáles serán nuestras últimas palabras si supiéramos que nos queda unos días, unos meses, poco tiempo para vivir? ¿Cómo nos gustaría que se nos recordara en nuestro funeral? ¿Qué te gustaría que se dijera de ti? Evidentemente yo he estado en muchos funerales, yo he asistido a muchos entierros y a veces escucho palabras, personas que salen y hablan un poquito del que ha fallecido. Y es cierto que muchas veces lo que escucho, evidentemente, está relacionado con la persona que ha fallecido. Y yo asiento y digo, es verdad lo que se está diciendo de este hombre, de esta mujer. También es cierto que otras veces escucho cosas del que ha fallecido que digo, me parece que están hablando de otra persona. No se relaciona lo que está diciendo con la vida que vivió ese hombre o esa mujer. ¿Qué te gustaría que se dijeran de ti cuando tú ya no estés aquí? ¿Qué se escribirá en tu lápida? ¿Lo has encargado ya? ¿Lo que te gustaría que se escribiese? Por regla general, hay mucha gente que antes de morir suelen hacer un testamento. Van al notario y expresan sus últimas voluntades, que por regla general ese testamento tiene que ver con aquellas cosas materiales que vamos a dejarle a los nuestros, cosas materiales. Pero yo me pregunto, hermano y hermana, sobre todo tú y yo como creyentes, ¿vamos a dejar algún bien espiritual a nuestros hijos? ¿A nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, a nuestros vecinos, a los hermanos en la fe? Los bienes materiales, bueno, están ahí, ya se pelearán los que queden, pero en cuanto a lo espiritual, ¿vamos a dejar un legado a los que se van a quedar? Porque hermanos y hermanas, y sobre todo padres y madres, creo firmemente que lo más valioso que vosotros como padres y también abuelos y abuelas, hermanos y hermanas de forma general, como iglesia, lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos, a esos niños que vemos por aquí corretear, no es tanto las cosas materiales, sino más bien las cosas espirituales, las cosas espirituales. ¿Qué heredarán ellos de nosotros? ¿Cuáles serán nuestras últimas palabras? Aquí en este pasaje tenemos, como ya hemos leído, comienza el texto diciendo, estas son las palabras últimas de David. Sus últimas palabras, las que dejó escritas como una especie de legado, una especie de herencia para sus familiares, para el pueblo de Israel y por la misericordia de Dios también para ti y para mí en esta mañana que nos encontramos aquí. Y hay al menos 3 cosas que me gustaría ver de este pasaje que tenemos delante. Por un lado, la descripción que hace David de sí mismo, de quién era él. Es interesante que justo el capítulo anterior, capítulo 22 que ya vimos, el capítulo entero es un salmo.
es el Salmo 18, dijimos en su momento. Es un salmo donde David básicamente está describiendo quién es Dios para él. Pero ahora en este salmo básicamente lo que hace David es describir quién es Él. ¿Quién es Él? No es quién es Dios, quién es Él para los demás. Hace una descripción, especialmente en el versículo 1. Y hay dos cosas que dice al menos, hay varias cosas más, pero yo quiero destacar dos cosas que dice el versículo 1 en esa descripción. Por un lado, él habla de su procedencia humilde y por otro lado habla de su llamado divino. En primer lugar, fijaos que el versículo comienza diciendo, estas son las palabras postreras últimas de David, hijo de Isaí. Versículo 1. Cuando David está escribiendo estas palabras, quizás se encontraba en la recta final de su vida. Quizás no le quedaría mucho tiempo, no sé si días, meses, quizás unos años, no lo sabemos, pero estaba en la recta final de su vida. Él era el rey de Israel. Y en vez de hablarnos en sus últimas palabras acerca de su posición como soberano de Israel, en vez de hablarnos de sus títulos, de sus éxitos en el campo de batalla, es interesante que más bien él comienza sus últimas palabras haciendo referencias a sus orígenes humildes. Él procedía de una familia que probablemente no era muy conocida. Era hijo de Isaí, ya lo vimos en su momento. Él era el menor de 8 hermanos y al parecer, por ser el pequeño de la casa, pasaba desapercibido. Hasta el punto en que cuando Samuel fue a la casa de Isaí, porque Dios le dijo, en esa familia tengo al próximo rey de Israel. Y Samuel el profeta fue a esa casa y empezó a conocer a los hermanos de David. Incluso en alguno pensó, este va a ser el rey. Mira qué guapo, mira qué alto, mira qué fuerte. Hasta su padre Isaí se olvidó de su hijo pequeño. Pasaba desapercibido. Cuando fue un poquito más grandito ya, tuvo la oportunidad de casarse con la hija del rey Saúl. Se la pusieron en bandeja, como diríamos hoy. Qué privilegio, ¿verdad? Casarse con la hija del rey. Sin embargo, cuando David se le presenta esta oportunidad, él pregunta allí en 1 de Samuel capítulo 18, vimos en su momento, David dijo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea el yerno del rey? Yo soy un hombre pobre y humilde de condición. 1 de Samuel capítulo 18, versículos 18 y 23. Es decir, David se dirige ahora en sus últimas palabras a los israelitas como uno más entre ellos. No una persona que está por encima de todos los demás, no, está al mismo nivel. Yo soy el hijo de Isaí, el hijo de Isaí. Es interesante su actitud humilde. Y en cierta forma es esto lo que vemos en los grandes hombres y mujeres de Dios que aparecen en la Escritura. El apóstol Pablo probablemente fue uno de los, yo diría que en el Nuevo Testamento, dejando al Señor Jesús a un lado, el apóstol Pablo sería esa persona que más destacó en el Nuevo Testamento. ¡Qué hombre! ¡Qué formación! ¡Qué nivel! Él sobrepasaba a todos. Sin embargo, es interesante que en la mayoría de sus cartas, él comienza diciendo, Pablo, siervo, esclavo de Jesucristo. Así es como se veía Pablo cuando se presentaba ante las iglesias. Tremendo, ¿verdad? Y cuánto tenemos que aprender, hermanos, tú y yo también, a este respecto. Recordar quién éramos tú y yo antes de conocer a Cristo Jesús.
incluso ahora que ya le conocemos, que somos salvos, muchas veces ocurre que tenemos un alto concepto de nosotros más del que tendríamos que tener. Y Pablo advierte de esto a los filipenses, que nadie de vosotros tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Él se veía como un siervo. Más aún cuando escribe su carta a los Corintios, él, comparándose con otros apóstoles, él decía: yo soy el más pequeño de los apóstoles. No solamente es que soy el más pequeño, es que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia. Pero luego añade, pero, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo he llegado aquí arriba, pero esto por la gracia de Dios. Y hermanos y hermanas, de igual manera sucede contigo y conmigo. Tú y yo no somos mejores que esas personas a las cuales les estamos predicando el Evangelio en estos últimos días en las plazas. A veces nos creemos que somos superiores, porque tristemente a veces creemos que incluso lo que Dios me ha perdonado a mí tampoco es tanto como lo que le ha perdonado a fulano o a menganito. A veces hablamos de esta forma, y si no lo decimos con estas palabras, lo decimos con otras. Hermanos y hermanas, tú y yo nos encontramos donde nos encontramos. Tenemos lo que tenemos, somos lo que somos. Por la gracia de Dios, no nos merecemos absolutamente nada, pero Dios, a través de su Hijo Cristo Jesús, nos lo da todo. Por eso qué importante es que como cristianos tengamos los pies en el suelo, porque muchas veces estamos flotando, nos creemos mejores que otros. Pablo comienza sus últimas palabras describiendo quién es Él, su procedencia, su origen, pero también hace referencia a su llamado divino. La posición que él ocupaba no la había conseguido gracias a sus esfuerzos, a sus méritos propios, sino que era Dios mismo quien la había puesto ahí. Sigue diciendo versículo 1, que fue Dios quien le levantó en alto, le dio esa posición en la cual se encontraba. Él es el ungido de Dios. Es decir, él había sido apartado para una misión especial. ¿Quién hizo eso? Dios. Y además quien le capacitó, le dotó de los dones, de las capacidades que él tenía. Se le llama el dulce cantor de Israel, versículo 1. Es decir, fue Dios quien le dotó de sus talentos, de sus dones, de sus habilidades, por ejemplo, para componer cánticos, canciones, poemas. Todo esto lo recibió de Dios. No fue gracias a su inteligencia, sus habilidades, porque fuera las mejores universidades. No, todo esto lo recibió de Dios. David ha sido reconocido por la mayoría de los críticos bíblicos como un músico con una habilidad extraordinaria. El libro de los Salmos contiene 150 salmos y prácticamente la mitad de ellos fueron compuestos por David. En estos salmos encontramos ejemplos muy útiles para nosotros, para los cristianos en el día de hoy, acerca de nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de confesión o de petición. Un autor cristiano decía que los salmos son un libro para la cultura del corazón, ¿Cuántos son los que, y muchos nos encontramos aquí en esta mañana, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros que hemos estado en diferentes momentos de nuestra vida buscando ser restaurados, buscando el perdón de Dios, cuando hemos acudido a los salmos, allí hemos encontrado restauración, salvación, perdón, esperanza? De manera especial en estos últimos tiempos, estudiando estos libros,
estuvimos en algún que otro domingo viendo el Salmo 51, el Salmo 32, salmos que nos recuerdan que no hay pecado. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Incluso pecados como el adulterio o el asesinato, algunos de los cuales cometió el rey David, y él los confiesa en esos salmos. Incluso pecados de ese calibre, Dios lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque como dice el Salmo 51, al corazón contrito, arrepentido y humillado que se acerca al Señor, el Señor no lo va a despreciar. Dios siempre tiene sus brazos abiertos para recibir a todo aquel, a toda aquella que acuda a Él implorando perdón, restauración, salvación. Da igual quién seas tú en esta mañana que me estás escuchando, aquí en este lugar, o que me estés escuchando a través de internet. Da igual quién seas, da igual tu pecado. El libro de los Salmos, un libro que Dios nos ha dado, que Él guió a sus autores para que Dios nos mostrase las verdades, sus verdades a nosotros. Este libro nos recuerda, entre otros, que en Dios hay perdón, hay salvación. Algunos han considerado el libro de los Salmos como el libro más importante de toda la Biblia, juntamente con los 4 evangelios. Yo no voy a entrar en esa polémica, qué libro es mejor, qué libro es peor. Porque todos los libros, los 66 libros que tenemos aquí, los 66, es palabra de Dios. Es palabra inspirada por Dios, que impulsó, guió a los hombres que escribieron estos libros para que estos escribiesen lo que Dios quería que tú y yo supiésemos acerca de Él. David reconoce que Dios había hablado por él. Lo cierto es que los recursos que encontramos en este libro, el libro de los Salmos, no tiene límites. El Señor concedió unos preciosos dones, habilidades, capacidades a David para que éste lo pusiese al servicio de otros. A lo largo de su vida, en muchos momentos, él pudo pararse, coger el papel, el boli, bueno, el papel y el boli de aquellos tiempos, y se puso a escribir, a componer. Y hoy tenemos estos preciosos salmos, ¿verdad? Y en cierta forma el apóstol Pedro y Pablo también nos recuerda, hermanos y hermanas, que los dones espirituales que Dios nos ha dado es para que los usemos para el bien de otros. El don que te ha sido dado a ti y a mí por el Espíritu Santo nos lo fue dado para que lo usemos para servir a otros, decía Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Dios nos ha escogido también a nosotros. Este versículo 1 nos recuerda que Dios había levantado, había escogido a David, lo había ungido, es decir, lo había apartado y lo había dotado con unos dones. Por eso se le llamó el dulce cantor de Israel. Y ¿sabes qué? Eso mismo ha hecho Dios contigo y conmigo, con todos los creyentes. Él nos ha escogido. Él nos ha apartado para sí. Eso es lo que significa la palabra santo. Todos los creyentes, da igual que incluso esos creyentes que a veces no caminan correctamente, están un poco despistados, si han nacido de nuevo, son santos. Todos los creyentes somos santos.
Y la palabra santo básicamente significa separado, apartado para Dios. Todos hemos sido apartados para Dios y todos hemos sido dotados con dones para el servicio, para el provecho de la iglesia, diría Pablo también en su primera carta, capítulo 12, primera de Corintios, capítulo 12. Todos. Parece increíble que Dios te haya escogido a ti y a mí para cosas como esta, pero es la realidad. Alguno dirá, pero si yo no sé leer, si yo no tengo estudios, si yo no... Pero Dios se divierte tanto escogiendo a personas como tú y como yo. Decía el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, según lo que la gente entiende, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, dice el texto. Y lo vil del mundo escogió Dios. Y lo menospreciado, ¿para qué? Para deshacer lo que es. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que nadie se jacte en su presencia. Es decir, todo lo que tú y yo tenemos, hermanos, incluso nuestros dones, nuestras capacidades, todo lo hemos recibido de Dios. No te gloríes, no infles el pecho diciendo, ¡oh, madre mía, qué bueno que soy! No, si tú y yo somos buenos, si hay algo hermoso en nuestra vida, es simplemente porque Dios te lo ha dado. Dios me lo ha dado, ¿para qué? Para que le glorifiquemos a Él, para que le glorifiquemos a Él. Por tanto, es interesante observar cómo en este salmo David comienza haciendo una descripción de quién es Él, de cómo se ve a sí mismo. Un hombre humilde, aunque es el rey, pero mirad de qué familia vengo. Y el llamado al cual Dios me escogió para realizarlo, todo ha sido por Él. Hay una segunda cosa que me gustaría destacar. Y antes de que podamos ver esta segunda cosa, hay un móvil por ahí que está sonando demasiado. Vamos a ponerlo en silencio, porque si no, yo no sé quién es, pero así no nos despistamos. Una segunda cosa, además de la descripción que hace David de sí mismo, en segundo lugar, él comparte la misión que ha recibido de Dios. Versículos 2 y 3. Y hay al menos 3 cosas que él menciona aquí. Bueno, muchas más. Yo voy a mencionar 3. Él habla que su misión es la de comunicar la palabra de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, confiar en esa palabra de Dios. Y en tercer lugar, gobernar fundado, basado en esa palabra de Dios. En primer lugar, versículo 2 al 3, David quiere dejar claro cuál era la procedencia de sus palabras, de sus salmos. Versículo 2 dice que el Espíritu de Jehová habla por mí. Su palabra está en mi lengua, en mi boca. David, ya hemos dicho, versículo 1, que él fue levantado, fue ungido, fue capacitado por Dios para una misión. ¿Qué misión? La de comunicar la palabra de Dios, la voluntad de Dios a la nación de Israel. Lo que David hablaba al pueblo de Israel, lo que él estaba compartiendo con el pueblo, procedía del Espíritu de Dios, quien hablaba por medio de él. Con estas palabras que encontramos en versículo 2, David nos está recordando lo que se conoce como la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Algo que Pedro, el apóstol Pedro, y el apóstol Pablo nos lo van a recordar. Pedro decía que la profecía, la palabra de Dios, nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1, capítulo 21. Pablo va a decir algo parecido.
en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, tanto Pedro como Pablo están diciendo que la Escritura tiene su origen en Dios. Es verdad, los que escribieron fueron hombres de carne y hueso, pero estos escribieron lo que Dios quería que se escribiese, fueron guiados. Probablemente muchos de ellos no eran conscientes de esa realidad, otros sí. Por ejemplo, Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, él fue escribiendo lo que el Señor le dijo. Recordemos que muchas veces aparece en el texto bíblico que Dios le dijo a Moisés: tú escribe, y Moisés fue escribiendo. David está reconociendo que lo que él había compartido lo había recibido de Dios. El Espíritu de Jehová habla por mí. Él es consciente de la realidad de que es Dios quien está hablando, como sucedía, porque en cierta forma David está así, actuando aquí como profeta. Un profeta era una persona, un hombre, una mujer que hablaba en nombre de Dios. Dios le decía: mira, vete y dile al pueblo esto. Y el profeta o la profeta iba al pueblo y decía: así ha dicho Jehová. Ellos hablaban en nombre de Dios. David está hablando aquí en nombre de Dios. Ahora, es muy importante, hermanos y hermanas, que observemos algo. Y es que para que David pudiese hablar, para que él pudiese dar a otros la palabra de Dios, él primero tuvo que recibir esa palabra de Dios. Fijaos, versículo 2, él dice que Dios habla por mí. Versículo 2, Dios habla por mí. Su palabra está en mí, dice David. Pero fijaos, versículo 3, Dios me habló a mí. Dicho de otra manera, hermanos y hermanas, lo que el texto nos está recordando, entre otras cosas, es que para poder dar a otros la palabra de Dios, primero yo tengo que recibir esa palabra. No podemos dar a otros lo que primero no hemos recibido nosotros. Yo creo que una de las razones por las cuales muchos creyentes no evangelizan, no hablan del Señor, no quieren compartir las buenas nuevas, básicamente es porque no se están alimentando de la palabra de Dios, no están recibiendo nada de Él. No es porque Dios no les quiera dar nada a sus hijos, sí, Él nos quiere dar a través de su palabra, pero si tú quieres conocer a Dios, si tú y yo queremos saber más acerca de Jesús, tenemos que leer su palabra, tenemos que alimentarnos de ella, tenemos que pasar tiempo a los pies de Jesús, conocerle. Cuanto más tiempo yo paso a los pies de Jesús, más le conozco. Cuanto más tiempo yo paso al lado de mi esposa, más la conozco, y viceversa. Cuanto más tiempo yo paso al lado de una persona, sea quien sea, más la puedo conocer. Y esto se aplica al Señor Jesús. Cuanto más yo leo su palabra, cuanto más yo le conozco, cuanto más yo recibo de Él, estoy en mejores condiciones para poder hablar a otros acerca de ese Jesús. Más aún deseo, anhelo, quiero hablar a otros acerca de Jesús, porque este hombre me ha impactado de tal manera que no puedo callar. No puedo callar. Y tengo que anunciarlo, tengo que proclamarlo. No hace falta que sea desde un púlpito, simplemente cuando estoy en mi lugar de trabajo, con mis compañeros, mis compañeras. Sale de mí el estar hablando acerca de Jesús. Pero cuando tú y yo no hacemos esto, es simplemente porque no pasamos tiempo con Él. No tenemos nada que compartir. David dijo que Dios hablaba a través de él, pero ¿por qué él podía traer la palabra de Dios a otros?
porque primeramente Dios, dice David, me habló a mí. Versículo 3. David tuvo la misión de comunicar la palabra de Dios. En segundo lugar, él tuvo la misión de confiar en esa palabra. Versículo 3. David vuelve a llamar a Dios, vuelve a hacer referencia al Señor como la roca. Ya lo vimos en el capítulo anterior, capítulo 22. Muchas veces aparece esa expresión: Dios es mi roca, mi fortaleza, mi amparo, mi salvación. Y él vuelve ahora a hacer referencia a Dios como su roca. Y al describir a Dios como la roca, David nos está recordando de nuevo que Dios sigue siendo ese Dios en el cual podemos confiar. Podemos estar estables, firmes, encontrar seguridad, porque Él es la roca y de allí nadie me va a mover. ¡Qué imagen más hermosa! Yo cada vez que tengo la oportunidad de ir a mi tierra, Canarias, y puedo pasear por, perdonadme que diga esto, la playa más hermosa que hay en este mundo, la playa de las canteras. Eso es tremendo, tremendo. Y hay muchas rocas. Y cuando yo voy a la isla y la visito, me gusta ir y ver esas rocas en las cuales cuando yo era un niño me subía en esas rocas para tirarme de cabeza al agua. Las rocas siguen ahí. Han pasado los años y allí permanecen esas rocas. Qué hermoso, ¿verdad? Para David, Dios era esa roca. Su palabra era una palabra firme, estable, en la cual podía confiar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre, para siempre. Y él confiaba en esta palabra. Pero no solamente él comunicaba la palabra, él confiaba en la palabra, sino también David gobernaba fundado en esa palabra. Por eso dice versículo 3, la segunda parte, que Dios le había dado a David y a su familia la responsabilidad de gobernar con justicia y en el temor de Dios. Versículo 3. Uno de los grandes peligros que corrían aquellos que estaban en el liderazgo, en el gobierno de una nación, era caer en la injusticia, en el negarle el derecho al pobre, al indefenso, al agraviado. Este segundo libro de Samuel, de manera especial, nos recuerda constantemente la clase de gobierno que Dios quería ver en su pueblo. Un gobierno de justicia, un gobierno donde había temor de Dios. Y David tenía como misión esta. No solamente él describe su vida, él también describe cuál era su misión. Versículos 2 y 3, y termina el pasaje, versículos 4 al 7, haciéndonos referencia a la bendición que a David se le había concedido. Y por un lado vemos una promesa que Dios había hecho a su pueblo, y por otro lado una advertencia. Versículos 4 y 5 se nos recuerda que aunque David ya ha declarado que Dios ha hecho un pacto con él, una promesa, y con su familia, él reconoce al final del versículo 5 de que todavía no había hecho florecer toda su salvación y su deseo. Dios había hecho un pacto con David y con su descendencia, pero en cierta forma este versículo nos está recordando que ese pacto estaba condicionado a que el pueblo, a que esta familia fuera fiel a Dios. Por eso se les advierte, versículos 6 y 7. Si David y los que iban a gobernar después de él, de su familia, lo hacían con justicia y temor de Dios, versículo 3, como consecuencia, serían, versículo 4, precioso, serían como la luz matinal, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como esa lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Qué hermosa descripción de las bendiciones que el pueblo iba a recibir si había justicia, si las cosas se hacían bien con temor de Dios. Pero
Por el contrario, si desobedecían a lo que Dios había dicho, versículos 6 y 7, pues iban a haber unas consecuencias. De igual manera nos recuerda, hermanos, hermanas y amigos, el Nuevo Testamento a todos aquellos que rechazan al Señor Jesús, los que no se arrepienten de sus pecados. Estos serán juzgados, serán condenados y serán echados al fuego que nunca se apaga. La imagen es terrible, lo que nos dice la Escritura. En cierta forma nos recuerda lo que está diciendo ahora aquí al final David. Mas los impíos, versículo 6, serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Terrible las consecuencias que vivirán aquellos que rechazan a Dios, que rechazan a su Hijo Jesucristo. Pero hermanos y hermanas, no quisiera terminar esta predicación sin poder observar y que juntos lo podamos hacer, aunque estas palabras hacen referencia a David y a su familia. Estos primeros versículos, los cuales nunca llegaron a cumplir lo que se esperaba de ellos. Ese gobierno de justicia, ese temor de Dios, que fueran como esa luz matinal. Todo esto que se describe, David y su familia no llegaron a alcanzar esto que se esperaba de ellos. Sin embargo, hubo un descendiente de David que sí cumplió a la perfección la profecía que aparece versículo 3 y al 4. Se nos dice, versículo 3, la segunda parte, que habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Esa persona será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Hubo un descendiente de David que cumplió esto a la perfección. Ese descendiente se llamó y se sigue llamando Cristo Jesús, el Hijo de David, porque es uno de los títulos que recibe el Señor. No cabe duda de que, aunque David hizo muchas cosas buenas y loables, y gobernó en muchos momentos de su vida, lo hizo con justicia, con temor de Dios, sin embargo, muchas veces él fracasó, tanto él como su casa, como nos recuerda versículo 5, después de haber hecho esa declaración, versículo 4, dice versículo 5, no es así mi casa para con Dios. Es lo que debería ser, pero no lo es. No lo es. Pero David tenía el consuelo de que Dios había hecho un pacto eterno con él. Fijaos, versículo 5, Dios ha hecho un pacto y ese pacto es, por un lado, eterno, en segundo lugar es bien ordenado y en tercer lugar es bien seguro. Es decir, Dios, a pesar de los fracasos de David y sus descendientes, Dios iba a seguir siendo fiel a sus promesas, aunque sus hijos le fallaran. Y de igual manera sucede con la iglesia de Cristo, que es la casa de Dios, dirá el autor de Hebreos, la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y aunque no somos lo que tendríamos que ser, Dios sigue manteniendo su pacto eterno contigo y conmigo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él permanece
siendo fiel. Nos recuerda el texto bíblico. Hebreos 3:6 dice que Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros. Al igual que hizo con David, Dios ha hecho un pacto contigo y conmigo. ¿Cuándo? Cuando murió en la cruz del Calvario. Cuando derramó su sangre por ti y por mí. Cuando murió en aquel madero, pero después resucitó al tercer día. Y como vamos a recordar dentro de un momento, cuando tomemos esa copa que representa su sangre, ese pan que representa su cuerpo, Él dijo, esta copa es el pacto, el nuevo pacto que he hecho con vosotros. Y un pacto que va a durar para siempre, es un pacto eterno, bien ordenado, bien diseñado, y un pacto que es seguro. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios siempre se cumplen. Como diría el apóstol Pablo en aquella predicación en sus viajes misioneros, cuando él dijo, Dios resucitó a Jesús para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Hechos 13:34. Jesús, a pesar de que tú y yo la hayamos fallado, la hayamos desobedecido, y me dirijo a aquellos que ya somos de Él, a pesar de todo esto, Él sigue manteniendo su promesa para contigo y para conmigo. Cuando aquel ángel se le presentó a aquella niña, aquella adolescente llamada María, siendo virgen, el ángel le dijo, te vas a quedar embarazada. Va a ser obra del Espíritu Santo. Y el ángel le dijo a María, ese niño al cual llamarás Jesús, ese niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No tendrá fin. El Hijo de David, un descendiente de David, llamado Cristo Jesús. Él cumplió a la perfección esta profecía. Y en esta mañana, cuando nos acercamos a esta mesa, precisamente recordamos esto. Aquellos que ya somos de Él. Hemos comenzado esta predicación hablando de cuáles serían nuestras últimas palabras, qué nos gustaría que se dijese de nosotros. Hemos estado viendo las últimas palabras inspiradas que escribió David. Pero el Hijo de David, Cristo Jesús, estando en aquella cruz del madero, Él también tuvo unas últimas palabras, entre las cuales se encuentran: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esas palabras que dijo Jesús aquel día, en esta mañana también se las dice a aquellos que aún no sois de Él. En esta mañana Jesús quiere perdonar tus pecados, los tuyos y los tuyos que me estás escuchando por internet, los tuyos, los de cada uno de los que estamos aquí, incluso de los creyentes que ya hemos nacido de nuevo y que también pecamos. Cristo quiere perdonar tus pecados, mis pecados, y lo hará si en esta mañana, si en este día se los confesamos. Si le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. ¿Qué vas a hacer? Hoy puedes morir. Quizás no hoy, puede ser mañana, esta semana o dentro de 40 años, no lo sé. Pero lo que sí sé es que necesitas
reconciliarte con Dios. Y Jesús vino para darte los recursos necesarios para que tú seas salvo. Por tanto, en esta mañana, acércate a Jesús, rinde tu vida a Él, ábrele tu corazón para que Él te perdone, para que Él te salve, para que Él te restaure. Amén. Pues que el Señor bendiga su palabra.